Laboratorio de Amplificadores Electrónicos. Práctica 4. Amplificadores básicos. Se comprobarán los conceptos expuestos en teoría para el diseño y cálculo de amplificadores de señal pequeña, considerando su ganancia o amplificación, su impedancia de entrada y su impedancia de salida necesarias para el acoplamiento con otros circuitos. Amplificador en configuración base común. Figura 4.1. Se realizan las conexiones correspondientes. En primer lugar, a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 12 volts. El generador de funciones se configura a 20 MBRMS y 5 kHz, obteniendo así en el osciloscopio las señales de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 4.29 mA. Valor obtenido en la simulación, en la cual podemos observar que es bastante similar al medido en el laboratorio. Amplificador en configuración drenador común. Figura 4.2. Se realizan las conexiones correspondientes. En primer lugar, a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 15 volts. El generador de funciones se configura a 500 MBRMS y 5 kHz, obteniendo así en el osciloscopio la señal de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 0.9 microamperes. Valores obtenidos en la simulación, en la cual podemos observar que no son similares a los medidos en el laboratorio, dado que el transistor que se usó fue el 2N3904, siendo un reemplazo del 2N5454, haciendo que puedan variar las mediciones. A su vez, no se cuenta con el modelo empleado físicamente en el simulador para realizar las comparaciones con los valores obtenidos. Amplificador en configuración de surtidor común con MOSFET, figura 4.3. Se realizan las conexiones correspondientes, en primer lugar, a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 20 volts. El generador de funciones se configura a 30 MVPK, que al hacer la conversión nos da 21 MBRMS y 1 kHz, obteniendo así en el osciloscopio las señales de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 0 mA. Valores obtenidos en la simulación, en la cual podemos observar que no son similares a los medidos en el laboratorio, dado que el transistor que se usó fue el NT465, siendo un reemplazo del 2N4351, haciendo que puedan variar las mediciones. A su vez, no se cuenta con el modelo empleado físicamente en el simulador para realizar las comparaciones con los valores obtenidos. Amplificador no inversor, figura 4.4. Se realizan las conexiones correspondientes. En primer lugar, a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 15 volts en ambos canales. El canal 2, al invertir la polaridad, alimenta con menos 15 volts. El generador de funciones se configura a un BRMS y 1 kHz, obteniendo así en el osciloscopio las señales de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 5.3 microamperes. Valores obtenidos en la simulación, en la cual podemos observar que no son similares a los medidos en el laboratorio. Se puede concluir que un circuito eléctrico es un medio para poder hacer que exista una circulación de electrones y que estos desarrollen un trabajo. Existen varios tipos de circuitos eléctricos, dependiendo de su tipo de corriente eléctrica, tipo de carga, tipo de conexión, etc. La importancia de los circuitos eléctricos es tal que en cualquier tipo de instalación los encontraremos y son la base de toda instalación eléctrica, ya sea doméstica o industrial, debido a nuestro crecimiento como sociedad.